¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy vamos a hablar de un tema complicado de tratar, los derechos humanos de las personas que están recluidas en prisión, los derechos humanos de las personas que han sido sentenciadas, los derechos humanos de las poblaciones que salen de las cárceles. Pocas poblaciones son más vulnerables en nuestro país que esas poblaciones. La demagogia punitiva los ha convertido en algo menos que seres humanos, incluso si no cometieron ningún delito y la justicia actuó de manera injusta. Por eso, las sentencias judiciales en el nuevo sistema merecen una mirada de derechos humanos y nos fuimos a hablar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a esa Casa de los Derechos, justamente sobre la ejecución de sentencias. El planteamiento vale la pena escucharlo, sobre todo de las poblaciones más marginadas y también de quienes tienen la responsabilidad por parte del Estado para defender a las y los mexicanos. Comenzamos. Lo anunciado hace un momento, hoy vamos a hablar de los derechos humanos y la ejecución de las sentencias. ¿Hay justicia? ¿Hay igualdad? ¿Hay trato digno para las personas en situación de cárcel? Esta sesión de hoy de Espiral se lleva a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Le agradezco mucho a su presidenta Nacheli Ramírez que nos reciba. Muchísimas gracias. Y bueno, pues como es tradición aquí en Espiral, ustedes se presentan. ¿Qué más tenemos que decir de usted, presidenta? Bueno, pues soy defensora de derechos humanos de hace muchos años. Mamá orgullosa, precisamente hoy, luego les platico por qué. Y bueno, a cargo de la transformación de la comisión, básicamente a la luz de nuestra Constitución de la Ciudad de México, que es una Carta de Derecho, es el instrumento jurídico más garantista en el país y en buena parte de la región, ¿no? Entonces, un gran reto para la transformación. De entrada, para cambiarnos el nombre, ya estamos a punto de tener ley y con esa ley, ahora sí, formalmente pasaremos a ser Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y decidieron meterse de cabeza en este tema, la ejecución penal desde los derechos humanos, es una publicación reciente justamente de la Comisión. En un momento más hablaremos con Iván García justamente sobre este texto impulsado por usted, presidenta. Y le doy también la bienvenida a Lorena Montserrat Hernández. Qué gusto, Lorena. Si nos ayuda presentándose, se lo voy a agradecer. Claro que sí. Lorena Montserrat Hernández Reyes, perteneciente de la asociación civil, también promoviendo derechos humanos, como es Casa de las Muñecas Tiresias. Hacemos un sinfín de actividades que más adelante las voy a ir diciendo lo que hacemos. Una de ellas, iniciando, es la Defensoría de Derechos Humanos en toda la índole. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está usted ligada al tema de la ejecución penal de las sentencias? Porque fui víctima también. De alguna ocasión estuve presa, violada de derechos que tenían que, por ley me tenía que haber llegado, pero esa ley no se cumplió, ¿no? Está con nosotros Paola Zavala, y es directora de vinculación en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pero está aquí por otros motivos. Así es, Ricardo, pues yo soy abogada, soy especialista en derechos humanos y específicamente en reinserción social para la paz. Desde aquí se escuchan las campanas. Las campanas de nuestro pueblo de Axotla aquí junto. La ventaja de estar aquí en la comisión. Iván García, me da mucho gusto tenerle. Muchas gracias. Buenas. Y también le toca presentarse. Iván García Gárate, segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos. La segunda visitaduría general trata los temas relacionados con la administración de justicia y también la parte de la ejecución penal. Un poco la idea muy equivocada que para acabar con la impunidad en nuestro país lo que hay que hacer es denunciar a los criminales y ahí se resuelve todo. Luego viene un proceso complicado que es imputarlos, luego juzgarlos, luego sentenciarles y luego la vida en prisión. Y ahí hay una creencia
¿no? Chueca, pero existe, de que ahí no hay derechos. Los derechos no, decía alguna bárbara campaña electoral de los años 90, son para los humanos, no para las ratas. Y también recuerdo a Alejandro Martí que decía, lo que queremos son humanos derechos, más que derechos humanos. Hay toda una discusión, pero si en algún lugar se viola en los derechos humanos, justamente en las prisiones y con las personas imputadas. A ver, Iván, si quieres, abre tú. ¿De qué se trata este texto? La ejecución penal desde los derechos humanos. Yo creo que podemos partir justamente de esta idea en la cual normalmente se tiene esta creencia popular y creencia social de que una mala condición en un centro penitenciario es algo que merecen las personas que cometieron un delito. Esto yo creo que puede ser que tiene un arraigo muy importante y debemos de entender probablemente el castigo y la cárcel también desde una perspectiva más amplia y cultural, en la cual normalmente la sociedad tiene esta idea de una justicia en forma de venganza, en la cual si una persona cometió un delito, esa persona en términos de justicia tendría que sufrir una pena en la cárcel, pero además con condiciones que no sean de una vida digna. Porque la pregunta es, ¿por qué merecería esta persona una vida digna dentro de la cárcel? Y justamente ahí es donde se ubica esta propuesta general 1/2018 de la Comisión de Derechos Humanos, que se lleva a cabo en el ejercicio de las facultades que también tienen las comisiones, no nada más de emitir recomendaciones, sino también se tienen facultades en las cuales se pueden proponer este tipo de propuestas para mejorar medidas administrativas o políticas públicas que tienen que ver con los derechos humanos. Y justamente esta propuesta se basa en el nuevo modelo de ejecución penal que se estableció, ya no es tan nuevo, pero que se establece a partir de la reforma procesal penal que se tiene en 2008, en donde se establece ya que el modelo de ejecución penal va a ser la reinserción social, que deja atrás paradigmas como la regeneración que se estableció en 1917 o el modelo de readaptación que se estableció más o menos por ahí de 1965, y la gran diferencia, digamos, el cambio de paradigma en donde está, digamos, esta reinserción social, es que esos modelos, los anteriores, se fijaban en la persona y buscaban ser un tipo de tratamiento para que la persona al salir de la cárcel pudiera de alguna manera reincorporarse a la sociedad. Pero se pensaba en que la persona necesitaba un tratamiento. Casi como si fuese una enferma. Exacto, pues el modelo de regeneración era porque era un degenerado, el modelo de readaptación era porque era un inadaptado, entonces habría que llevar a cabo un proceso, un tratamiento. El modelo de reinserción social lo que busca es dejar atrás esta forma de entender a la persona que delinque. Ya no se le llama delincuente, incluso en la Constitución se llama a la persona sentenciada por algún delito. Entonces desde ahí ya cambia la percepción, porque lo que empezamos a tratar de sancionar o se tiene que sancionar en estos casos son los hechos y no a las personas. Aquí hay, Naceli, un asunto complicado. Aquí es reformar la lente, la cultura con que nosotros en la sociedad miramos el fenómeno de la privación de la libertad y el fenómeno criminal. No está en tu jurisdicción, pero me parece pertinente poner el ejemplo. Si uno va a Ecatepec, a la cárcel que está en Ecatepec, en Chiconautla, resulta que es un basurero que se mantiene y dentro del basurero hay una prisión. Y creo que no hay mejor ejemplo de esta cultura. O sea, los seres humanos, una vez que son privados de su libertad, no importa que sean culpables o inocentes, ahora hablaremos con Lorena Monserrat, son basura. Y como basura hemos de tratarles, ¿por qué vamos a pagar impuestos para que les den bien de comer o para que tengan una celda, una cama digna donde dormir? Ese es nuestro contexto cultural. ¿Crees realmente que desde un cambio en la Constitución de la Ciudad de México o de una sentencia, una resolución o de un cambio de ley, puede modificarse esa cultura? Mira, creo que es una parte y es una parte importante, porque de entrada, cuando la norma lo dice y lo establece, aunque no sigamos la norma, está establecido en la norma. Y entonces hay un argumento que tiene que ver, es más allá de tu opinión, lo que dice la ley es esto. Y si queremos convivir exactamente para lo que sirven las leyes, que es para adecuar nuestra convivencia, pues entonces avanzamos un poquito más, ¿no? Yo creo que es más simbólica, todavía, lamentablemente, orientadora del pensamiento, ¿no? De las lógicas de cómo vas ganando las batallas culturales, ¿no? Porque básicamente es eso. Lo que tenemos, y eso es lo lamentable, es que domina la otra visión. Lo que domina es esta visión, muchas veces, fíjate que muchas veces derivadas de nuestra visión de control,
¿no? O esta visión de un miedo social que está ahí, ¿no? Entonces decimos, pues ante lo que está pasando en el contexto, lo que se requiere son penas más grandes, lo que se requiere que la gente quede encerrada y que pague para que cumpla y que no lo repita, ¿no? Y en esas lógicas, naturalmente el contexto tampoco nos ayuda mucho, ¿no? Porque a los niveles de inseguridad que hay, a los niveles de demanda de seguridad de las personas, pues rápidamente hay una vinculación entre lo que haces con la gente que supuestamente ya agarraste, ¿no? O que tendrías que agarrar, ¿no? Y tu pensamiento alrededor de eso. Entonces yo creo que tenemos una grandes retos en términos de lo cultural, pero si no abordamos eso, tampoco vamos a avanzar. Hay mucha demagogia, ¿no? Demagogia punitiva. Ahora, la Ciudad de México, decía Nacheli, es una ciudad que ha intentado en el tema de los derechos ir a la avanzada. A mí tocó dirigir, incluso si no me equivoco, fui la primera directora del primer instituto de readaptación social que hay. De reinserción social. De la reinserción social. Mira, Sí. vale la pena insistir con el Sí. tema de las palabras. A ver, empecemos por ahí. Dije readaptación y tú me aclaras reinserción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir la existencia de este instituto? Bueno, el Instituto de la Ciudad de México es un instituto que trabaja con personas cuando salen de cárcel, que son dos momentos distintos, ¿no? El que están de la reinserción social, en el que están en cárcel y en el que están en servicios postpenales, que tiene un enfoque no punitivo, que se trata de que las personas puedan tener sus derechos, ¿no? Al trabajo, a la salud, que las puedas contactar con redes, ¿no? Afectivas, que son fundamentales para que las personas puedan reinsertarse en la sociedad. Incluso yo sigo pensando que el término está medio mal, porque si analizamos quiénes son las personas que están en cárcel, que no son las mismas que cometen delitos necesariamente, las personas que están en O sea, cárcel... no se necesita cometer un delito para estar en cárcel en este país. Ni al revés tampoco. Sobre todo. O sea, hay mucha gente que comete delitos y no cae a cárcel nunca, ¿no? Entonces, ¿quiénes sí caen en cárcel? Ellos sí están insertos, no reinsertos. Exacto. Pues mira, no. Yo pienso que estas personas, las personas que están en cárcel son personas que han estado excluidas toda su vida. Son personas, si tú ves el perfil rápidamente te das cuenta que son personas que son pobres, que tienen la secundaria terminada, que por lo menos en el caso de la Ciudad de México, que están por el delito de robo. O sea, es decir, son personas que estaban marginadas. Y por una serie de cuestiones en su vida, a lo mejor ahorita Lorena nos puede contar un poco la historia de su vida, caen en cárcel, ¿no? Cometen un delito muchas de ellas, o sea, no hay que negarlo ni romantizar la cárcel. Muchas de ellas caen en cárcel porque cometen un delito. Y cuando salen, bueno, ahí la pasan fatal, no tienen derechos, su dignidad se ve completamente minimizada, y cuando salen no tienen a dónde ir, no tienen nada, sus redes familiares se han muchas veces roto, o tampoco van a regresar al mismo lugar donde los expulsó de violencia, y vuelven a estar marginadas. O sea, eso de reinsertarse, pues nunca han estado insertos. Antes estaban marginados, en la cárcel estuvieron más marginados, y cuando salen estarán simplemente marginados, y la marginación causa violencia. Entonces, si no entendemos esta premisa de que la marginación causa violencia y trabajamos en que estas personas efectivamente se inserten y se reinserten si es que cometieron un delito y estuvieron en cárcel en la sociedad, no vamos a tener menos victimarios. Estamos apostando mucho a tener menos víctimas, pero no le estamos poniendo nada de atención a este otro lado de la balanza. El foco en quien ha sido victimario sería importante para fundamental, construir paz. ¿no? A ver, Lorena, te pido un poco, siguiendo el consejo de Paola, que en este segmento nos cuentes tu experiencia. Es decir, en carne propia, ¿qué hace este sistema nuestro con las personas? Pues te voy a hablar desde mi proceso de detención. Yo cometí un delito. O sea, no te voy a decir que no. Fue un delito el que yo cometí. Pero ese delito el que yo cometí ante un juez nunca me lo leen. Me leen los 3 delitos que me impone el MP. Porque ahí hay otra Puede ser controversia. ¿Qué delito cometiste? Ahí hay otra controversia, sí. Yo fui una mujer víctima de maltrato físico, psicológico, por mi pareja. El día de hoy yo porto una enfermedad, el cual pues él me contagia, ¿no? Y él me dice que es por venganza que lo hace. Yo en momentos me cegó la ira y lo quise matar. Y yo las veces que he platicado con mujeres me dicen, yo también lo haría. O sea, ¿por qué? Porque nos ciega en un momento la ira, nos ciega en un momento
y más en la forma que te lo hice con el dolo, ¿no? Y si no eres para mí, para nadie. O sea, doblemente, ¿no? Y pues, ¿qué pasa ahí? Que te acusan por intento de homicidio. Supuestamente ese era el delito por el que yo entré, pero nunca me juzgaron por ese delito. ¿Por qué delito? El MP me cuadra trata de personas, me cuadra venta de droga y portación de arma blanca, de arma de fuego, perdón. O sea, te sembraron. Se me sembraron un delito y por el que yo iba nunca fui condenada, o sea, por el que yo iba nunca fui sentenciada. Y pues dentro de ese delito fue porque estás en una galera antes de llegar a prisión, 3 días que no duermes, donde te dicen que te van a llegar una comida y lo que te llega es un lunch con un jamón ya echado a perder, porque es así como te dan los lunch, en un MP, con una manzana y un jugo, y te tienes que comer uno al día, porque no hay recursos para solventar la comida. Entonces, llego el día de que a mí me dicen que tengo que agarrar un formato, que son un expediente, hoy lo conozco como expediente, así, de grande. Y me dicen que tengo que leerlo. No dormí bien, no comí bien, o sea, mi mente no me da para estar leyendo. Y una ciudadana, como es mi ¿Y el caso... abogado no tenías abogado? Nunca lo conocí. Perdóname la ingenuidad, pero... Nunca... ¿No hubo violaron mi defensor de derecho oficio? desde el momento de la detención. No tuve derecho a una llamada telefónica. Nunca me pusieron un abogado. Y pues me dicen que tengo que leer el MP, o sea, el licenciado, el MP, el que me dijo que tengo que leer. Yo, la verdad, se me hizo muy difícil leer. Primera porque soy una mujer que vengo de una familia muy disfuncional. Un padre alcohólico, una madre que no conozco, y en aquellos ayeres, por una orientación sexual, la psiquiatría te llamaba que eras una persona enferma mental. Y por ser una persona enferma mental, pues no había opciones para tomar una escuela. Entonces tuve que aprender, pues, con la familia, a leer y a escribir, nada más. Y me dicen que tengo que aprender, que casi me dan el ponchezote, y tengo que ahí venían leyes, currículos, y no sé, que en la reforma, no sé qué, que en la Constitución. Si no le entiendo. Lo que yo hice fue puse huellas y firmé, donde yo iba confesa por el delito. Vamos a irnos a corte y regresamos. Seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral, estamos hablando de los derechos humanos y las sentencias judiciales o la ejecución de las sentencias. La verdad es que en el bloque anterior, Lorena, sí nos dejaste un poco quebrados con la historia que cuentas. Estamos transmitiendo desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y vale la pena seguir, deshebrando sobre esta biografía tuya, porque nos contabas la entrada, pero luego el tránsito también en cárcel estuvo plagado de violaciones a los derechos humanos. Quisiera regresar al tema que plantea Paola hace un momento. Es un país que está preocupado por la pacificación. Es un país que está preocupado por la reconciliación. Eso no es posible si no incorporamos el proceso de persecución criminal en una lógica de pacificación más que de castigo. O sea, no puede ser crimen y castigo, sino que sea crimen y paz, y perdón que le haga esto a Dostoyevsky. A ver, Iván, ¿cómo hacer, ¿no? para que estas reflexiones que ustedes ponen en el texto se vuelvan parte de una discusión pública más amplia? Y a partir de eso te pregunto, ¿cuáles son esos argumentos que ustedes ponen? Que estamos planteando aquí, ¿no? Creo que uno de los elementos importantes que hay que ir señalando es que, y que se menciona aquí, es
El tema de la ejecución penal y de la reinserción social no corresponde nada más a los sistemas penitenciarios, sino que justamente lo que nos marca la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal son que varias autoridades, diferentes autoridades y de diferentes poderes tienen que intervenir justamente en el ámbito de la ejecución penal. Es decir, una de las características importantes digamos, en estas ideas preconcebidas que tiene la sociedad, siempre imaginamos la cárcel como un espacio en donde solamente la autoridad carcelaria administrativa es la que tiene el control total. Ahora ya no es así. Se han incorporado nuevas autoridades y una de las autoridades que tiene una función importante y trascendental en la ejecución penal es el Poder Judicial ahora. Los jueces se crearon a partir de la reforma y de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016, se crearon jueces de ejecución penal que se convierten en los garantes de los derechos de las personas que están privadas de libertad. Cuando yo pienso en un juez, pienso en el juez que emite una sentencia, que juzga. Pero ahora hay un juez distinto. Hay jueces especializados. Una vez que ya está sentenciada la persona, hay alguien en la cárcel que vigila una correcta ejecución, una justa ejecución de esa sentencia. Exactamente. Esos son los jueces de ejecución. Son los jueces de ejecución penal. Es digamos, una jurisdicción que tiene el Poder Judicial ahora, que se han estado generando estos espacios para los nuevos jueces y juezas de ejecución penal a partir del 2016, y son jueces especializados justamente en eso. Un juez dicta la sentencia, el Poder Judicial dicta la sentencia. Y si el Poder Judicial dictó la sentencia, es el mismo Poder Judicial el que tiene que vigilar que esa sentencia se cumpla. No más y no menos, es decir, sin privilegios dentro de los centros penitenciarios, pero también sin condiciones, digamos, con condiciones de vida digna que no puedan bajar. Y también es el responsable de velar que los dormitorios estén adecuados, exactamente, que tendría que no hacer esté sobrepobladas las prisiones, que no haya tortura, que no haya amenazas. Son los garantes de los derechos de las personas privadas de libertad en ese sentido, entonces son los que se encargan. Además de crear esa jurisdicción, obviamente también se crearon procedimientos nuevos. Hay procedimientos administrativos que se pueden resolver con la autoridad penitenciaria dentro del centro, pero también existe la posibilidad de que haya procesos jurisdiccionales especiales de ejecución. Ya no tienen que ver con el proceso inicial y ya no tienen que ver con la sentencia, porque ya está establecida. Pero al momento de que se ejecute esa sentencia, que se ejecute la pena, entonces sí puede haber procedimientos tanto administrativos como jurisdiccionales para que se cumpla lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces creo que justamente una perspectiva que nos presenta esta nueva ley es que se puede impulsar una transformación con el involucramiento de las diferentes autoridades. No nada más sistema penitenciario, mencioné también al tribunal, pero también habría responsabilidades de las procuradurías que se están transformando ahora en fiscalías, ¿no? Sigue teniendo un papel importante el sistema penitenciario, obviamente, y también las defensorías públicas. Tiene que haber defensores también dentro de los centros penitenciarios. ¿Qué más tiene esta propuesta, Paola? ¿Qué más tiene este documento? La parte de, pues, si quieres, abordamos reinserción social y... ¿No vas? ¿Yo? No, claro. Bueno, mi comentario un poco al documento. El documento marca como obligaciones específicas a una serie de autoridades, porque no es solo el sistema penitenciario el que tiene que cumplir con los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, como lo acaba de decir Iván. La Secretaría de Salud tiene que entrarle, la Secretaría del Trabajo tiene que entrarle, y ahí es bien importante, y en este derecho me quiero detener específicamente, en el derecho al trabajo. Estamos como acostumbrados a eso, pues que les den de comer algo, pues porque se lo merecen, no importa que les den de comer, ¿no? Pues que les den ahí un trabajo con el salario mínimo, pues porque algo es algo. Y no estamos pensando en realidad en las consecuencias que eso tiene. Por ejemplo, hoy en día la industria penitenciaria funciona de la siguiente manera. Hay fábricas que van y les dan a las personas internas trabajos de, por ejemplo, los calzones, ¿no? Entonces se hacen calzones de una marca en específica y ellas y ellos lo hacen como toda la maquila. No estoy dando un ejemplo. Te estoy dando un ejemplo. Los hechos así es, una marca de una calzones. Marca que no va a decir, que no va a decir, manda las telas y la maquila se hace dentro de prisión. Entonces, esta marca no paga renta, ¿no? No paga luz, no paga sobre todo el impuesto, ¿no? O sea, porque las personas privadas de su libertad son tuteladas por el Estado y es la Secretaría de Salud las que las debe atender. Entonces, la empresa se ahorra un montón, pero les da a las personas privadas de su libertad el salario mínimo. Y entonces la empresa es una empresa que gana muchísimos premios porque es socialmente responsable, les está dando trabajo a estas personas, y les paga el salario mínimo, y el salario mínimo se divide en tres. Se divide en el pago de su multa,
en el pago de la reparación del daño y una parte se va a ellos. Entonces, imagínate el salario mínimo, si tu salario mínimo te lo dividen en 3, si tú tienes que pagar una multa y una reparación como condicionantes para que te aplique la preliberación, ¿cuándo vas a salir? Nunca. ¿Quién se queda cárcel adentro, aunque trabajen? Las personas pobres. Entonces, o sea, estamos todo el tiempo, incluso en ley, revictimizando a la pobreza. Entonces, hay muchas autoridades implicadas aquí que se tienen que cuestionar qué hacen, pero una observación que sí creo que es muy importante es entender que la reinserción social no es algo que sucede dentro de cárcel. Es el primer paso. Cuando las personas ponen un pie afuera de la cárcel, entonces están otra vez, están entrando en contacto con la sociedad y es donde empezamos a trabajar con la también. revictimización otra vez. Y yo creo, y no lo ha dicho ahora, pero cuando trabajaron el modelo de la ciudad, que en verdad es para replicarse y para operarse, tener un concepto que creo que va a ilustrar mucho, que es el derecho al porvenir, ¿no? El derecho al porvenir. O sea, básicamente, ¿qué hayas hecho lo que hayas hecho, tienes derecho al porvenir, como todos. Todos tenemos puedes acariciar derecho buenos recuerdos del futuro. Claro, tienes que tener los elementos para construirte un futuro y una ruta diferente, y todos y todas tendríamos que tener ese derecho, y naturalmente las personas privadas de su libertad en su paso por ahí para construirlo y afuera para caminarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso nos da, para mí ese es como, digamos, en términos de tratar de visualizarlo, es como tendríamos que visualizar el concepto total de reinserción social, y lo que básicamente... Y es porvenir en la salud, porvenir en el trabajo, porvenir familiar. ¿Por qué te paras en la cárcel? Imagínate que tienes una sentencia de 20 años. Ya no hablamos de la... O sea, porque tienes a lo mejor una obra de teatro que te ilusiona y que estás poniendo y que quieres ser parte de... Entonces el sistema penitenciario tiene que darte estas herramientas para levantarte en las mañanas, ¿no? Pese a que cometiste un error, cometiste un delito, fuiste sentenciado por el mismo, tienes que tener una razón para levantarte en las mañanas. Boxear, estudiar, lo que sea. Ana, regresamos al lugar donde nos dejaste. Entonces, te detiene el Ministerio Público. Soy amenazada. Confiesas algo que no hiciste, pusiste tus huellas digitales, no tuviste una defensa adecuada y empiezas en proceso. No, aún soy amenazada. En ese lapso que yo firmo, cuando me llevan ya esposada con una patrulla, soy amenazada por la fiscal de delitos sexuales. En el 2010, no me acuerdo quién era la fiscal en esa época, pero me dice que yo de ella me voy a acordar, porque que ella se encarga de refundirme 40 años en la prisión. O sea, todavía una mujer como yo, primo delincuente, que no sabía ni a qué se iba a enfrentar llegando a una prisión, todavía tuve un daño psicológico más, cuando me dice que yo me encargo de refundirte 40 años. ¿Qué edad tenías ahí? Ay, tengo 31. Fueron hace ya algunos años, tendría como 23, 24 años más o menos. Y se te echan encima por el delito de trata. Ese fue. Cuando yo me voy y llego al reclusorio. ¿En qué reclusorio te tocó? Varonil Norte. Cuando yo llego, con lo primero que me encuentro es con un lugar que le llaman la aduana, donde te quitan la ropa que tú traes y tienes que ponerte ropa que no te queda, demasiado grande, de los internos que van saliendo, la van dejando, y mucha de esa ropa era sucia, tenía piojos, y tengo que ponérmela porque ya estoy dentro de la prisión vestida de beige. Otra de las cuestiones que yo me enfrento es que yo llego y me tienen que cortar el cabello, porque así lo dice un consejo técnico, que toda persona que ingrese a un centro penitenciario con orientación sexual diferente, en el 2010 aplicaba eso, era cortarle el cabello. Si llevabas algún tipo de prótesis, pechos o algo, era vendarte y andar así. O sea, doblemente psicológica, maltratada y torturada física todavía. Hay una comunidad trans, hay una comunidad tuya ahí en el Varonil Norte.
¿Te apoyaron, te acompañaron, te Pues refugiaste? desgraciadamente ahí sobrevive la más fuerte. ¿Por qué? Porque es como nos han enseñado, ¿no? Allá pues el apoyo es, te lo doy, pero también te pido. Y te va a costar una bienvenida, desde un cobijazo, desde dormir en una taza del baño, donde estás durmiendo con... En ese tiempo yo dormía alrededor de 30, 60 personas. Dentro de una misma crujía. Dentro de una misma celda. Y muchos de nosotros, los que no teníamos camarotes, se colgaban una cobija y tenían que dormir en las rejas ahí. No, Otros en el baño. Y los que dormíamos en el baño, pues desgraciadamente eran los que íbamos llegando a la prisión. Voy a corte y de regreso la pregunta obligada. En 2010 ya existía la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Dónde andaban en ese momento y dónde están hoy? Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral. Muchísimas gracias, Nacheli Ramírez. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y nos recibe hoy en su casa. Aquí estamos celebrando este programa. Bueno, a ver, creo que la narración de Lorena nos va permitiendo entender bien de qué estamos hablando, ¿no? O sea, más allá de términos jurídicos y artículos y constituciones, es la experiencia humana sometida a la trituradora. Repito, crujías donde duermen 60 personas, no hay camarotes, decías, no hay cama, duerme uno en el baño, la agresión es fuerte, los custodios son implacables, y no está hablando de 1898, estamos hablando de 2010. Y preguntaba yo hace un momento, ¿cuánto ha cambiado, Iván? A ver, hace 9 años de esta historia, si uno va hoy al Varonil Norte, ¿hay algo que se haya movido más allá de nuestras propuestas y nuestras leyes? Sí, considerablemente, y creo que sí habría que decir que sí ha sido efecto también de las leyes y de las reformas. ¿Por qué lo voy a decir? La narración que nos hace Lorena se ubica en 2010, ¿no? Justamente. Y aunque no parece tanto tiempo, ¿no? Digamos, si lo planteamos en términos de tiempos constitucionales y de reformas de derechos humanos, sí ha sido un cambio muy importante este periodo, ¿no? ¿A qué me refiero? La reinserción social se incorpora con la reforma de 2008, la reforma penal de 2008, pero recordemos que se pone un tiempo de casi 8 años, que de 2008 hasta 2016 se tenía que ir implementando. En Palacio poco a poco. las cosas se Exacto, mueven lento. Se mueven lento. Luego, en 2011 tuvimos la reforma de derechos humanos, que es la reforma, digamos, más importante, que también impactó en el artículo 18, que es donde en la Constitución se establece el sistema penitenciario, en donde también ya se establece el estándar de la reinserción social tiene que ser con base en los derechos humanos. Y por último, también tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016, que ha hecho que poco a poco la situación vaya cambiando. Por poner un ejemplo, digamos, en esta cuestión que hablamos del hacinamiento y el número de personas que actualmente están privadas de libertad, de 2010 para acá, para 2019, yo creo que ha bajado aproximadamente, confirmaría yo el dato, pero sí cerca de 15,000 personas, por lo menos, de los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Hay 15,000 personas menos. Menos, más o menos. Y esto es porque sacaron a las Es por personas los efectos encarceladas por el fuero federal. No, No. También por fuero local, con las reformas que se hicieron también que Al sistema de impactan en la justicia local, ha salido muchas personas de la gente. Y también podríamos decir que estas herramientas, estas reformas le han dado también herramientas a la comisión, en este caso, para poder justamente... ¿Qué herramientas? A ver, ¿con qué cuenta hoy la comisión? ¿Con qué cuenta la presidencia para incidir dentro de las presiones de tal manera que la historia que nos cuenta Lorena no sea repetible? De entrada, la nueva ley. A ver, para empezar, nosotros en la ciudad tenemos a esta población como una población de atención prioritaria. Eso es muy importante decirlas. La población LGBTI y la población privada de su libertad. Ah, ok. Es un o sea, grupo. entre las poblaciones prioritarias está la privada de su libertad. Claro, porque se reconoce todo esto que estamos diciendo. O sea, la miran. La miramos arrojan así. luz sobre La esa miramos población. así.
¿no? Entonces, a ver, y más herramientas igual. Finalmente, todo lo que tiene que ver con el nuevo sistema penal acusatorio, todo lo que tiene que ver con este sistema, nos dan herramientas para exigir, ¿no? Porque el planteamiento normativo nos permite decir, no es que nosotros lo creamos o la ideología de los derechos humanos, no, es la norma. Es la ley y es lo que como servidor público tendrías que hacer. Y luego, la mirada de reinserción está muy apoyada en esta mirada de una alta prioridad, básicamente de alta atención, por considerar que es una población marginada, discriminada y altamente violentada de sus derechos humanos, ¿no? Entonces, pero ojo, te voy a poner como para que veas cómo es lento el asunto. Nosotros tenemos aquí la recomendación abierta, o sea que no se ha podido concluir, con mayor antigüedad desde 1995. Es el año de creación, 2 años después, de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. ¿Hacia dónde? Sistema penitenciario. Es el año que nació tu hija, ya va a la universidad. Ya acabó. Ya acabó y tenemos esa. ¿Por qué? Porque sí es cierto, yo estoy de acuerdo en que hemos avanzado, nos dan muchos elementos para avanzar, no estamos hablando del mismo tipo de sistema, precisamente porque además, ¿qué crees? Hay más ojos. Esa es una de las, yo creo que un punto de inflexión es cuando puedes entrar. Antes no entrabas. Sí hay esta tutela, esta vigilancia, este cuidado sobre lo que está ocurriendo en las instancias carcelarias. Pero el derecho al porvenir tiene que ver con un tema que tú has estado trayendo, y es qué pasa una vez que se deja la cárcel. Y ahí todavía el Palacio es más lento, ¿no? No, y ni siquiera le toca del todo a Palacio. De hecho, una partecita le toca a Palacio, una parte importante le toca a Palacio cuando están dentro de prisión y también afuera en asegurarles los derechos a las personas. El gobierno no tiene que ver con eso. Sí tiene que ver, pero tiene que ver, o sea, la exclusión es una exclusión también social, o sea, y la inclusión también, o sea, nos involucra a todos, incluir a las personas antes de que cometan un delito y también cuando ya lo cometieron y salen de cárcel, ¿no? Esta historia que ya te he contado, Ricardo, y nunca la dejaré de contar, ¿no? Las personas en cárcel salen a las 3 de la mañana, no me preguntes por qué, a esa hora dan las libertades, salen a las 3 de la mañana vestidas de beige como entraron, y la mayoría es una imagen tristísima. Si tú te das cuenta, si te das una vuelta por el oriente, por el norte, en la noche, en la madrugada, están dormidos afuera de la cárcel. O sea, ya están en libertad y se quedan a dormir afuera porque no tienen a dónde ir. Porque cuando las puertas de la cárcel se abren, las de la sociedad no se abren para ellos. Y son personas que siguen excluidas y que vuelven a cometer delitos, y no los estoy justificando, pero hay muchas condiciones que estamos dando como sociedad para que estas personas vuelvan a cometer delitos. Entonces, como sociedad nos tenemos que hacer cargo si somos empresarios, si discriminamos, si les tenemos miedo, porque claro que les tenemos miedo, porque creemos que las cárceles son estos lugares donde salen personas muy peligrosas. Pero además de que lo que tenemos que hacer es como sociedad exigir que sus derechos se respeten, que tengan en serio herramientas para cuando salgan no regresar al crimen. Cuando salgan tenemos que abrir la puerta para que no sigan en la exclusión. ¿Te sentenciaron culpable? No salgo porque yo no tuve ningún abogado. Ahí es otra de las situaciones que en esos ayeres, 2010 al 2011, la verdad ha cambiado, al 2019, perdón, ha cambiado muchísimo. ¿Cuántos años estuviste en la cárcel? Yo entré en el 2009, estuve 9, 10 y salgo el 11 de noviembre. Me liberan por falta de elementos. Por falta de elementos. La persona que me libera es la secretaria de acuerdos. Nunca tuve un abogado. O sea, ni las armas, ni la trata de personas, ni las drogas, ni el intento de homicidio, punto. Cuéntanos ese día de la liberación, ¿cómo fue? Yo no me lo esperaba, o sea, la verdad yo no me lo esperaba. Yo, con la primer persona que tuve, durante todo ese tiempo nunca tuve un abogado. Del 2009, 2010, yo metí, en ese tiempo derechos humanos estaba dentro de la prisión, pero no era reconocido como derechos humanos, eran reconocidos recursos internos, se le llamaba antes ahí, porque podías meter, y es más, tenías que meter una queja, un escrito para que te llegaran ellos. O sea, el escrito te llegaba. Tenías que esperar de 5 a 10 días hábiles para que te pudieran hacer caso. En mi caso, pues, no sé si corrí con suerte, les interesó mi caso, no les puedo explicar. Fue 4 días lo que tardó mi escrito, yo lo meto un lunes, martes, miércoles, el jueves ya estaban conmigo el abogado. Y comienza a ver esto, eso fue el día,
Yo salgo el día 4 de noviembre del 2011. Así, en la madrugada, vestida de beige. Sí, y lo peor de todo no fue vestida, o sea, creo que la ropa es lo de menos. Creo que vestida de beige o no vestida sales, sino en la forma en la que sales. ¿Cómo sabes? A ver, cuéntanos ese momento. Sin dinero, porque esa es una de las realidades. Sales sin dinero. Te tienen, la sentencia mía fue dictada a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, donde te dicen que eres liberada. Te tienen en un cuarto, no sé qué te tienen ahí sentada, si ya tienes liberada, que estás esperando que te llegue no sé qué formato, que no sé qué cosa. Te tienes que aprender el motivo por el que saliste, el motivo por el que entraste, si llevas tatuajes, si no llevas tatuajes, con qué tatuajes entraste, con qué perforaciones tienes, qué perforaciones tienes, qué perforaciones te hiciste allá adentro. ¿Qué decidiste hacer de tu vida, Lorena, una vez que estabas en la calle? ¿Cómo entraste a Casa de Muñecas? ¿Cómo Pues te mira, reinventaste? yo primeramente, en ese tiempo, pues la asociación apenas estaba en proyecto. Yo salgo a las 3 de la mañana, me quedo a dormir afuera. Al otro día lo que yo hago es regresar de donde yo había salido, que fue el trabajo sexual. Regresaste para poder sobrevivir. Tuve que pagar un hotel, tenía que pagar comida, tenía que comprarme ropa, porque no todo el tiempo iba a andar yo vestida de beige en la calle. Ahí te pido, Paola, que nos cuentes el Instituto de Reinserción Social. ¿Cómo dio con el caso de Lorena? ¿Cómo se conoció? No, Lorena llegó ahí al instituto y trabajamos ahí rápidamente con intentar dar ayudas rápidas, como era el seguro de desempleo. Se les da a las personas liberadas en la Ciudad de México el seguro de desempleo para que tengan un ingreso mínimo los primeros 6 meses en los que salen de prisión. Ese tiempo le daba al instituto el tiempo necesario para que, uno, ellas tuvieran lo básico, dónde rentar o dónde quedarse y comer, ¿no? Y en ese momento nosotros sentábamos en el instituto con ellas a trabajar emociones, que es fundamental, es lo más importante. Todo el mundo cree que es el trabajo, pero pues si muchos de ellos salen rotos emocionalmente. ¿Es terapia psicológica? Son acompañamientos psicológicos, le llamamos control de emociones, porque muchos de ellos desarrollan en cárcel cosas que les ayudan a sobrevivir adentro. Son muy reactivos, son a veces muy agresivos, pero pues afuera les juegan en contra, ¿no? O tienen que trabajar el tema del control de la ira, o tienen que trabajar la constancia, la voluntad. O sea, es verdad, o sea, tenemos que trabajar mucho con ellos a nivel emocional, y también hacemos vinculación laboral y hacíamos atención médica, ¿no? O sea, como una serie de cosas, pero la más importante era la red de apoyo, que entre ellas en el instituto se conocían con otras personas que ya habían estado en cárcel. Entonces entre ellos se daban la mano, se formaban redes. Son familias. Ahora, esto suena, Iván, como la solución a la violencia. Es decir, hay algo en ese tránsito que es como el puente a cruzar socialmente para, en efecto, que el victimario deje de serlo. Sí, yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es justamente, digamos, dimensionar el castigo, dimensionar la cárcel y dimensionar a las personas que están privadas de libertad bajo unos nuevos lentes, ¿no? Humanizarlos. Y pensar, digamos, hay un paradigma también que se maneja en derecho penal que creo que utiliza muy bien los términos. Se habla de un derecho penal del autor y un derecho penal de los hechos o del hecho. Normalmente estamos acostumbrados a ese derecho penal de autor. Creemos que la persona es un delincuente y como es un delincuente necesita un tratamiento y como va a salir de la cárcel hay que pedirle antecedentes no penales porque como ya es algo que trae en su personalidad, esa persona casi siempre va a ser así y ahí nace mucho el estigma. Pero si empezamos a pensar que lo que tiene que hacer el derecho penal es juzgar el hecho, los hechos, y por los hechos una persona que cometió un delito que sigue siendo sujeta de derecho tiene que pagar lo que el juez determine en la sentencia. Pero después de eso, ya pagó. Después de eso, ya le regresó a la sociedad y
pagó su pena con la sociedad y con el Estado, entonces deberíamos dejarlos tranquilos, no estigmatizarlos. El gran problema es que siempre cargan con este estigma. Entonces, o sea, es muy difícil y es un paradigma, y como todo paradigma tardará mucho tiempo y será difícil de convencer a la gente, porque la gente piensa que es un delincuente y entonces tiene que subir. Pero que quitemos esa idea. Así es, se acaba el tiempo y te voy a pedir que nos des conclusiones sobre el tema, sobre esta propuesta, sobre la conversación que hemos pues tenido básicamente en la parte de la propuesta están ahí elementos que tienen que ver con lo que ya se mencionó aquí. Hay aristas que van más allá de quien está dentro del sistema y maneja los sistemas penitenciarios y quien ejecuta las acciones que marca la ley. Y entonces esto requiere mucha transversalidad, de una visión que no nada más es adentro sino afuera, ¿no? Y la otra parte que creo que es fundamental y tiene que ver con lo que hemos visto aquí durante todo el programa. Si no cambiamos la cultura, si no vamos transformándonos como sociedad, mirando de otra manera estos fenómenos, no vamos a poder avanzar, ¿no? No vamos a poder avanzar porque seguimos, por ejemplo, y lo vemos y lo seguimos viendo, es todas las propuestas del legislativo van en torno a aumentar las penas, a disminución de edad penal, o sea, todo es castigo, Delitos castigo graves. y delitos graves, ¿no? Y lo que resulta es que no es así, ¿no? Entonces necesitamos cambiar eso, porque no nada más ahorita con el nuevo sistema acusatorio hablan de esto que a mí me desagrada mucho, de la puerta giratoria. No hay tal puerta giratoria, hay una manera inapropiada de ejecutar y de desarrollar el nuevo sistema. Que violenta más la sociedad. más, ¿no? Paula, conclusiones. Hay que respetar los derechos humanos de las personas que están en cárcel por dos razones. La primera es porque son humanos y la segunda es porque queremos disminuir las violencias en este país. Y solo se logra eso con dignidad y con inclusión. Tus conclusiones, Lorena. Pues las conclusiones, comparto con lo que se ha dicho, que se acabe el estigma, ¿no? Una de ellas es mujer transexual dentro de una prisión, signo de objeto sexual, porque es lo que se vive. Tú, mujer transexual, eres víctima de un custodio, pero también eres partícipe para ganar dinero al trabajo sexual allá adentro. O sea, que se acabe eso, y sí se está logrando, gracias a todo eso que está pasando, ¿no? Lo que está haciendo la Comisión Nacional junto con la licenciada Nayeli, junto con la licenciada Paula, desde otro ámbito cultural, porque ya lo estamos viendo por la cultura. Si tuvieras en este momento una chica de 23 años acusada de lo que te acusaron a ti, viviendo lo que viviste, ¿qué recomendación le darías tú? Mira, yo a veces de recomendación, el día de hoy yo lo puedo decir, no soy abogada, porque no soy abogada, soy una activista que defiende y promueve derechos humanos, y lo que yo buscaría en estos momentos es la ayuda para que no sea violentada sus derechos como yo la fui violentada. O sea, desde ahí comienza activismo, desde ahí comienza lo que hacemos Casa de las Muñecas. Tú hace unos momentos me decías, ¿qué hacemos? Eso, precisamente. Nosotras no somos abogadas, nosotras somos asociación civil, gente que en su momento fue víctima, pero que hoy, a través de eso de ser víctima, ya no queremos que se vuelvan a repetir esos errores con otra gente, y lo que hacemos es aliarnos con derechos humanos, en su momento con reinserción social, cuando estuvo la licenciada, y hasta la fecha. Ahorita estamos en cultura, o sea, estamos como que agarrando aliados. ¿Para qué? Para ya no seguir repitiendo los mismos patrones de conducta que se han estado llevando por mucho tiempo. Lorena, muchísimas gracias. Paula, muchas gracias. Iván, Nayeli, qué maravilla de trabajo están haciendo en esta comisión. Celebro mucho personalmente la oportunidad que me dan de conocer este trabajo que están realizando. Me da esperanza el país cuando les escucho hablar. Nos vamos próxima semana, jueves 11 de la noche. Esto es Espiral y muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar.